Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Conmoción entre los judíos de España por la muerte en un ataque terrorista en Jerusalén de Yaakov Pinto, de bendita memoria, un melillense de 25 años recién casado. El gobierno español aprobará 9 medidas para detener lo que califica de genocidio en Gaza. Un dron Houthi evade las defensas y se estrella contra la terminal del aeropuerto Ramón en el sur de Israel, provocando 2 heridos. Israel derriba un tercer rascacielos de la ciudad de Gaza en pocos días tras las advertencias de evacuación. Tras la última advertencia de Trump a Hamás, el grupo terrorista dice estar listo para reiniciar las conversaciones. Estos son los titulares de las noticias que comenta nuestro director, Jorge Rosenblum. Hola, Raquel. Hola, Jorge. Comenzamos. Casi a la misma hora en la que el presidente de España comunicaba las nuevas medidas contra Israel, al que tildó de genocida, en Jerusalén, 2 terroristas palestinos originarios de Kaatana y Al-Gebaibah, al sureste de Ramala, en Cisjordania, acribillaron a balazos a los pasajeros de un autobús, hasta que fueron eliminados por un soldado y varios civiles armados en las proximidades. Han muerto 6 viajeros y han resultado heridas una docena de personas, entre ellas 7 en estado grave. Uno de los fallecidos es Yaakov Pinto, de bendita memoria, un joven español de 25 años, natural de Melilla, que vivía en Israel desde los 16 y que se acababa de casar este pasado junio. El suceso ocurrió poco después de las 10 de la mañana, las 11 en nuestro país, en la calle Yigal Yadim, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando los 2 atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a 2 asentamientos israelíes. Los agresores, ambos palestinos, y a quienes el grupo islamista Hamás ha calificado como luchadores de la resistencia, han sido los responsables de este ataque. Un ataque que provocó de inmediato el desplazamiento del primer ministro Netanyahu, que este lunes tenía que declarar en un juicio por corrupción. Ante las circunstancias, la comparecencia se ha retrasado hasta el martes. Bueno, Israel está conmocionada por este ataque terrorista y también y especialmente la comunidad judía española, ya que en él ha muerto un joven español que, como decía la noticia, vivía en el país desde hace unos años y que se acababa de casar hace un par de meses. Realmente es una noticia terrible que está afectando en este momento a la comunidad judía de España, que ha decretado un día de duelo de momento y veremos qué más surgirá para recordar la memoria de esta víctima del terrorismo que ha sido objeto en Israel. Nos situamos ahora en nuestro país. En estos últimos días, en España, se han sucedido numerosas protestas de manifestantes pro-palestinos para expresar su rechazo por la participación del equipo de ciclismo Israel Premier Tech, que decidió este fin de semana eliminar el nombre de Israel para evitar más altercados en la Vuelta a España. En la etapa 15ª, el español Javier Romo, del equipo Movistar, tuvo que abandonar la fase al verse interrumpido por un espectador que portaba la bandera de Palestina. La mañana del lunes, Sánchez hizo estas declaraciones. Lo que Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados de Hamás ha acabado convirtiéndose en una oleada de ocupaciones ilegales. Un ataque que la ONU califica como genocidio. Los datos hablan por sí solos: 63.000 muertos, 150.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi 2 millones de personas desplazadas de su hogar. Esto no es defenderse, esto no es ni siquiera atacar, es exterminar un pueblo que está indefenso, ha expresado. Y a continuación habló de las 9 acciones que aprobó el Gobierno para detener el que denominó genocidio en Gaza. La aprobación urgente de un decreto ley para embargar armas de Israel, prohibición del tránsito por puertos españoles de barcos que transporten combustibles destinados a Israel,
denegación de entrada al espacio aéreo de naves de Estado que transporten armas destinadas a Israel, prohibición de acceder a España a todas las personas que participen en el genocidio, prohibición de importación de productos provenientes de asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales, refuerzo a la autoridad palestina con proyectos de colaboración, ampliación de la contribución española a la UNRWA de 10 millones de euros adicionales y el aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año. Israel ha respondido a Sánchez anunciando el veto de entrada a la vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Riego. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha tachado las medidas de antisemitismo y ha acusado a Sánchez de querer desviar la atención sobre los casos de corrupción que acechan a su partido, a su gobierno y a su propia persona. Bueno, ya vemos aquí en esta misma noticia varias pautas de lo que está sucediendo en España con el tema de Israel. Primero, de que ya estábamos acostumbrados por noticias de toda esta semana de que había incidentes en la Vuelta Ciclista porque decían el nombre de Israel Premier Tech. Borraron el nombre de Israel, pero los atentados siguen cometiéndose. Hay todavía en cada etapa, pues no solamente banderas, sino protestas e incidentes. E incluso, como bien define la definición, perdón por la redundancia, de lo que es antisemitismo, ¿El AIRA? La International Holocaust Memory Remembrance, o sea, la Organización Internacional para el Recuerdo del Holocausto, pues el antisemitismo no solamente se expresa contra los judíos, sino contra todo lo que es percibido como judío y como lo que sea, ¿no? Porque vemos que aquí hay un ciclista que no tiene nada que ver ni con Israel, ni con la carrera. Con el equipo israelí. Con el equipo israelí, sí. ni con nada. Simplemente están allí atentando contra la seguridad de los que están corriendo, incluso españoles que van con el equipo Movistar. Y este hombre Javier Romo, tuvo que abandonar la carrera porque lo interrumpieron. Y bueno, todo se va al garete, todo. Es decir, cuando se permite esto, todo deja de tener sentido. No solamente es un boicot a Israel, esto es un boicot a todo lo que es Occidente y se expresa de manera contundente como lo hemos visto en este ejemplo. Pero lo más contundente de todo es que los propios presidentes y gobernadores y jefes de Estado pues se expresen de la manera que lo ha hecho el de España, ¿no? Dice, bueno, esto cuando empezó era lo que Netanyahu hizo tenía que ser una operación militar de respuesta a los otros atentados de Hamas. Vale, ¿y cuál es la respuesta que esperaba el presidente del gobierno de España? Es decir, él es el que fija cuál es la respuesta y lo que está considerado legítimo hacer en respuesta, porque Israel desde el primer momento declaró de que la única solución que había, no solamente después de este atentado, de esta incursión de invasión de Israel por los terroristas el 7 de octubre del 2023, sino por 4 guerras precedentes, la única manera era derrotar hasta las últimas consecuencias al grupo terrorista Hamas y que sea expulsado de la Franja de Gaza. Pero aquí parece como que los que tienen que dictaminar hasta cuándo es legítimo y hasta cuándo ya no lo es, son los gobiernos extranjeros. Y aparte utilizó una expresión que a mí me llama mucho la atención, que los atentados de Hamas han acabado convirtiéndose en una oleada de ocupaciones ilegales. Y eso no sé a qué se refiere, si el entrar en territorio
que no es de ningún otro estado, como es la Franja de Gaza, es considerado una ocupación ilegal porque Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza, pero no es un territorio que pertenezca ni a Egipto ni a ningún otro estado. El ataque que ahora la ONU califica de genocidio es un término que no está justificado por por la propia definición de genocidio, ¿no? Por la propia definición del genocidio que adoptó las Naciones Unidas a través del encargo a Lemkin en el año 40 y pico, cuando recién iniciaba. Bueno, el tema es que después los datos hablan por sí solos. Y los datos que da son los datos que da un grupo terrorista, yihadista, que ha llevado a la ruina a la gente de la Franja de Gaza. Y entonces cita 63.000 muertos, 159.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición. Y estos números los puedes multiplicar por 10, por 100 o por 2 millones, porque da igual. Son cifras que nadie ha verificado, nadie imparcial ha verificado, y que darlos como certeros, pues consiste, eso sí, en un crimen de guerra, creo yo, porque esto es introducir información falsa en los comunicados de un país. Bueno, dice, esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar. Y yo digo, exterminar un pueblo, primero, el pueblo palestino, según ellos mismos se definen, va más allá de la Franja de Gaza. Y el ataque se ha circunscrito a la Franja de Gaza. Segundo, de que no está demostrado ni siquiera que hayan muerto la mitad de las personas que el grupo terrorista ha declarado que han muerto. Y tercer lugar, de esas personas que han muerto, seguramente hay civiles, pero el objetivo y la mayor proporción de los muertos son combatientes. Lo que pasa es que las Naciones Unidas a veces parece que está jugando al Monopoly o algún juego en el cual las fichas tienen colores. Y entonces se piensan que en esta guerra Hamás va vestido con sus uniformes y se diferencian de la población civil. No se diferencian de la población civil porque tampoco son un ejército en el sentido de representar a un estado o a un país. Son un grupo terrorista, como tal se hacen fotos en colorines, pero luego a la hora de combatir van vestidos igual que el resto de la población y se esconden detrás del resto de la población. Así que todo esto es una puesta en escena que muchos en Occidente están tragando como si tragaran sapos, y creo que el principal gourmet de estos sapos informativos es hoy en día el propio Estado de España. Pero vamos a ver, entre todos los puntos que han puesto en marcha de las 9 acciones que aprobó el gobierno para detener esto, prohíben acceder a España a todas las personas que participan en el genocidio. Y a mí me gustaría saber cuál es la definición de las personas que participan en el genocidio. Porque, entre otras cosas, si alguien recuerda cuándo se escribió o se definió la palabra genocidio y para qué ocasión, que era justo al final de la Segunda Guerra Mundial, pues no se juzgó a Alemania como país genocida, sino a los principales cabecillas del régimen nazi, porque el régimen nazi era el genocida. Aquí el genocida es el grupo terrorista Hamás. El grupo terrorista Hamás tiene intenciones genocidas que no puede llevarlas a cabo porque no ha tenido la oportunidad de ahondar más allá del 7 de octubre en la matanza de israelíes, civiles, niños, incluso niños sin nacer. Pero el hecho de que una persona viva en Israel, sea israelí, haya vivido en Israel o, en definitiva, sea judío y le dé derecho a vivir en Israel, eso no lo hace partícipe ni siquiera en estos acontecimientos que no se pueden definir como genocidio. Esto no son responsabilidad de toda la población de Israel, del pueblo de Israel, del Estado de Israel. En todo caso, si quieren, pues se puede hacer una valoración si el gobierno de Israel actuó
bien, actuó mal de acuerdo a las leyes internacionales, pero la utilización de la palabra leyes internacionales también es un mecanismo que muchas veces se falsea porque todos los ataques que ha realizado Israel se atienen a lo que son los manifiestos y los acuerdos internacionales respecto a las guerras. Que las hay, las hubo y desgraciadamente posiblemente las siga habiendo en el futuro. Y lo que Israel está haciendo es ajustarse a esas normas que sí están escritas y no a las normas no escritas que de pronto, de las que pronto hablan algunos países que finalmente pueden llegar a ser mayoría en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero que no por eso tienen la razón. Seguimos en Israel. Un dron lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen evadió las defensas aéreas israelíes y se estrelló contra la terminal del aeropuerto Ramón, en el sur de Israel, el domingo, mientras se investiga por qué no se había podido detectar el avión cargado de explosivos. Un hombre de 63 años resultó levemente herido por la metralla de la explosión, junto con una mujer que se cayó al correr. Otras personas más necesitaron tratamiento por ansiedad aguda. Las imágenes del lugar mostraron cristales rotos y escombros en una zona de revisión de equipaje. Una densa columna de humo negro se alzaba sobre la terminal y se veía gente corriendo a refugiarse. Una investigación inicial de la Fuerza Aérea Israelí descubrió que el avión no tripulado fue detectado por el radar, pero no fue clasificado como una amenaza por las tropas de defensa aérea, por lo que no sonaron las sirenas ni hubo intentos de derribarlo. Los hutíes han lanzado ya más de 150 drones contra Israel desde el comienzo de la guerra, el 98% de los cuales han sido interceptados. Varias horas después del incidente, el aeropuerto Ramón reanudó sus operaciones completas tanto para despegues como para aterrizajes. Bueno, esto más que nada es un fallo en el sistema de detección y seguimiento de este tipo de amenazas a Israel, y a esta altura de las circunstancias pues no tendría que pasar. Desgraciadamente también intervienen los factores humanos y en este caso pues nadie lo vio o nadie lo calificó de amenaza, porque evidentemente este objeto volador llegaba desde el exterior de Israel, no era un avión y estaba apuntando hacia un aeródromo israelí. Así que esto es más que un punto a favor de los hutíes, un punto en contra de las fuerzas israelíes que tienen que estar encargadas de la vigilancia del espacio aéreo. Por tercera vez en 2 días, el ejército israelí atacó el domingo un edificio residencial de gran altura en la ciudad de Gaza, que, según dijeron, estaba siendo utilizado por Hamás, después de emitir varias advertencias a los habitantes de la zona para que evacuaran. Mientras tanto, se lanzaron cohetes desde Gaza contra Israel por primera vez en 3 semanas. No hubo informes de heridos ni daños. El ataque a la torre Al-Ruya se produjo mientras fuentes médicas en la franja gobernada por Hamás informaron que 50 personas, incluidas 46 del norte de Gaza, murieron por fuego israelí en Gaza desde el amanecer del domingo, así como 5 muertes relacionadas con la desnutrición, incluidos 3 niños, en las últimas 24 horas. Según Israel, Hamás había instalado sistemas de inteligencia en el edificio y establecido puestos de observación para supervisar la ubicación de las tropas israelíes en la zona. Agentes de Hamás también habían colocado numerosos artefactos explosivos cerca del edificio como parte de los preparativos para resistir la operación militar de toma de control de la ciudad de Gaza. Bueno, como dice la noticia, se derribó, este es el tercer edificio que se derriba. Israel avisa con antelación, en este caso creo que fueron 20 minutos o media hora, para que la gente salga. No van a alcanzar a sacar todas sus propiedades del edificio, pero ellos sí pueden salvarse. Y así creo que ha habido un muerto solo en el edificio de una persona que se resistió a salir.
pero lo demás que dice la noticia, pues ya depende de quién informe de ella. Y otra vez volvemos a las fuentes médicas de la franja gobernada por Hamás. Es el famoso Ministerio de Sanidad que informa de la manera que se le ocurre. Es decir, no tenemos la más mínima idea si han muerto, si no han muerto, cuántos han muerto, porque dicen que son 50 personas ese día, 46 en el norte de Gaza, por fuego israelí desde el amanecer del domingo, aparte de lo que ellos dicen muertes relacionadas con la desnutrición, que es otra cosa que no se puede comprobar porque no hay allí médicos que sean imparciales, incluso hay médicos de organizaciones de ONGs que están siendo observados por la falta de veracidad de muchos de sus informes. Así que seguramente muere gente, seguramente mueren también civiles y seguramente también mueren niños, pero esto no es el objetivo de Israel. Israel, si tuviera la intención de matar gente, hubiera derribado este y los otros edificios sin avisar a nadie, que es lo que jamás hubiera hecho si hubiera tenido la oportunidad de estar en situación similar, por ejemplo, cuando invadió Israel el 7 de octubre o los días siguientes. Nuestra última noticia nos habla del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dio el domingo lo que declaró fue su última advertencia a Hamás para que acepte sus términos para poner fin a la guerra, y agregó que Israel había aceptado su propuesta de alto el fuego y acuerdo de liberación de rehenes. El mensaje, publicado en redes sociales, no especifica cuáles son esos términos, aunque algunos medios informaron que la propuesta actual de Estados Unidos contempla la liberación de todos los rehenes el primer día de una tregua y, si las conversaciones posteriores dan resultado, el fin de la guerra en Gaza. Más tarde, el domingo, el líder estadounidense dijo que creía que habría un acuerdo de alto el fuego muy pronto, reiterando afirmaciones que ha hecho repetidamente en los últimos meses. Israel no ha confirmado haber aceptado la oferta de Trump. Sin embargo, la está considerando muy seriamente, según una fuente cercana al primer ministro Benjamin Netanyahu. Trump ya había lanzado un ultimátum similar antes, amenazando a Hamás con pagar un infierno en una publicación de marzo que también afirmó que era su última advertencia. Sí, la verdad que esto es un poco lo del el cuento del niño que decía lobo, lobo, lobo. Si todo el tiempo Trump dice que es la última advertencia, pero no es la última, y además utiliza el mismo término y la misma expresión varias veces, pues pierde todo el sentido de amenaza que pueda haber tenido la primera vez. Ojalá fuese real que la propuesta actual contempla la liberación de todos los rehenes el primer día de una tregua. Si eso es así, yo les aseguro que Israel va a aceptar esa tregua y que después, según las conversaciones, cómo surjan y cómo se desarrollen, pues se llegue a un fin de la guerra en Gaza. Esto no quiere decir de que todo vaya sobre ruedas a partir de ese momento, pero yo creo que lo principal sería conseguir que el grupo Hamás acepte de cara a sus propios seguidores que van a liberar a todos los rehenes el primer día de la tregua. Si eso es así, yo creo que sí estamos en el final de la guerra, pero me temo mucho que Hamás, a pesar de todas las muertes que hemos dicho, las reales y las incrementadas en la fantasía numérica que llega desde Gaza, a pesar de esas cifras, pues creo que a Hamás no le interesa acabar esta guerra nunca, porque el hecho es que a medida que avanza la guerra, aunque avance la destrucción física de la franja de Gaza y aumenten las víctimas entre su población, pues Israel se ve perjudicada en el plano internacional, como lo estamos viendo, no solamente por algunos boicots del BDS que ya han tenido efecto, sino porque hoy en día, fuera de Estados Unidos, realmente Israel ya ha perdido
casi todos los apoyos que tenía, exceptando, como decimos, Estados Unidos y quizás Alemania. El resto pues ya se han rendido a las evidencias, entre comillas, que le presenta Hamás. Un grupo terrorista que si lo vieran de cerca, pues estarían dispuestos a salir corriendo y no volver jamás a esa zona, que es lo que le pasaría también a la gente de esta flotilla si llegara a la Franja de Gaza. Concluye así nuestro informativo de hoy. Les esperamos en el resto de la programación de Radio Sefarad. Gracias por seguirnos. Hasta mañana.